Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en Valencia en convocatoria ordinaria en junio del 2022 para el acceso a la universidad. El primer ejercicio dice lo siguiente: dadas las matrices, y aquí me dan tres matrices A, B y C, se pide demostrar que C menos A por la traspuesta de T tiene inversa y calcularla. Bueno, en primer lugar vamos a ver cuál es la matriz C menos A por traspuesta de B. Vamos escribiendo esas matrices en el orden que nos indican. Entonces escribimos C en primer lugar, que es la matriz 2 por 2, 1, 1, 0, menos 1, y a esa matriz le restamos A, escribo la matriz A, y escribo la traspuesta de B. B es una matriz 2 por 3, la traspuesta de B es la matriz 3 por 2 correspondiente, obtenida y transformando las columnas de B en filas de la traspuesta, ¿no? O las filas de B en las columnas de la traspuesta, como queráis. Y voy a hacer este producto. Antes de nada voy a hacer este producto. El C lo dejo y vamos a hacer este producto. Este producto me va a dar el 2002 porque es una matriz 2 por 3 multiplicada por una matriz 3 por 2. El resultado es una matriz 2 por 2 que se obtiene multiplicando filas de la primera por columnas de la segunda y sumando los productos correspondientes. Bueno, ya sabéis cómo se multiplican matrices, aquí no me voy a parar a explicar de dónde sale esta matriz, es obvio. Y ahora hago la resta, hago C menos esta matriz. Y entonces, como son dos matrices del mismo orden, para poder restarse, la resta se hace componente a componente, sea restando aquellos elementos que ocupan la misma posición, es decir, 1 menos 2, menos 1, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0 y menos 1 menos 2, menos 3. Es decir, aquí tengo el resultado de C menos A por traspuesta de B. Bien, entonces me concentro en esta matriz y me dice que demuestre que tiene inversa. Bueno, la condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada tenga inversa es que su determinante sea distinto de cero. Y este determinante, vamos a ver qué es 3, porque el determinante de una matriz 2 por 2 sabéis que es el producto de la diagonal principal, menos 1 por menos 3, es decir, 3 menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que sería 0. Así que si el determinante de C menos ABT es de 3, como es distinto de 0, cumple la condición necesaria y suficiente para que dicha matriz tenga inversa. Así que puedo afirmar que C menos ABT tiene inversa. Le voy a llamar a la matriz D para no tener que escribir C menos A traspuesta de B todo el rato. Siempre que me refiero a D, me estoy refiriendo a la matriz C menos A, B traspuesta. Bien, y me dice que calcule la inversa. Entonces ya voy a trabajar con la D. Para calcular la inversa, lo primero tengo tres pasos. El primer paso es calcular el determinante, que ya lo tengo aquí calculado, que es 3. Ya lo hemos calculado. El segundo paso es calcular la matriz adjunta. La matriz adjunta es la adjunta de D, aquí la tengo, es eliminar la fila y la columna de cada elemento y quedarme con el menor que me queda al eliminar la fila y la columna y teniendo en cuenta que hay cambio de signo en la posición donde la fila y la columna sumen impar. Bueno, también en el cálculo de los adjuntos tampoco me voy a parar porque también tenemos que saberlo y esta es la matriz adjunta. El siguiente paso es transponer la matriz adjunta, es decir, las filas pasan a ser columnas o las columnas filas y por último la traspuesta de la adjunta dividirla por el determinante, en este caso por 3, dividir todos los elementos de la matriz resultante aquí por 3. Al dividir por 3 me queda menos 1, menos un tercio, 0 y menos un tercio. Esto sería la matriz inversa de C menos A, B traspuesta, que repito que le he llamado D por comodidad de nomenclatura. Vamos entonces con el apartado B. El apartado B me pide que calcule la matriz X que verifica esta igualdad. Entonces me dan una ecuación matricial donde X es la incógnita y tengo que despejar la X. En primer lugar voy a agrupar la X en un miembro, paso el ABT que multiplica la X a la izquierda restando, y me queda C por X menos ABT por X igual a la Y que me queda a la derecha, la matriz identidad. Y ahora voy a sacar factor común a X. Fijaros que X está multiplicando por la derecha, por lo tanto el factor común sale multiplicando X por la izquierda. Tienen que mantenerse el orden, es decir, C menos ABT multiplicado por X. Eso es lo que me quedaría a la izquierda. Para que se mantenga el orden del producto. Sabéis que el producto de matrices no es conmutativa, entonces no puedo poner X que multiplica C menos AB por T. No puedo poner la X a la izquierda, la tengo que poner a la derecha, que es como está multiplicando en origen. Igual a la identidad. Bueno, entonces ahora que me está molestando para despejar la X, ahora me está molestando el C menos ABT que está multiplicando, pero para cancelar este C menos ABT lo que hago es multiplicar por la inversa de C menos ABT, que la acabo de calcular en el apartado anterior. Si yo multiplico por la inversa, sé que la inversa multiplicado por la matriz me da la identidad, y la identidad por X es X, con lo cual
queda despejado. Pero si yo multiplico a la izquierda por la inversa, aquí lo tengo, aquí todo el proceso, multiplico a la izquierda por la inversa. También tengo que multiplicar el miembro de la derecha por la izquierda también, ¿no? Entonces aquí lo hago, lo multiplico por la y. Y aquí, al estar la matriz inversa con la matriz original, se cancelan y me queda x, y aquí me queda esto por y, pero una matriz multiplicada por y es la matriz, porque y actúa como elemento neutro para el producto de matrices, así que me quedaría ya despejado x y quedaría que x es igual a c menos abt inversa, que es lo que me queda aquí, y c menos abt inversa, ¿quién era? C menos abt inversa es lo que le llamaba de menos 1, es la matriz menos 1 menos un tercio, 0 menos un tercio. Bueno, aquí hay un error. Aquí no sé por qué aparece el menos 2 tercios. Aquí es menos 1, ¿eh? Es un error, es menos. En vez de menos 2 tercios es menos 1. Bien, dicho eso, vamos con el apartado C. El apartado C me dice justificar esta igualdad. Bueno, para justificar esta igualdad vamos a tratar de justificar esto. Partimos del hecho de que C menos ABT es la matriz, aquí la tengo desde el principio, menos 1, 1, 0, menos 3. Y despejo ABT, porque aquí fijaros que lo que tengo que demostrar es que es ABT elevado a n. Entonces, ¿quién es ABT? ABT es esta matriz, perdón, es C, ABT es C menos esta matriz, ¿no? Es decir, C es 1, 1, 0, menos 1, menos esta matriz. Y hago la resta y me da que ABT es 2, 0, 0, 2. Pero esta es una matriz, estas matrices se llama matriz escalar, se llama matriz escalar. Es una matriz escalar cuando los elementos de la diagonal son el mismo número y los elementos que no están en la diagonal son 0. Entonces esta matriz se puede escribir como 2 multiplicado por la identidad. Porque si yo el 2 lo multiplico por la identidad, lo que obtengo precisamente es la matriz 2, 0, 0, 2. Y entonces, ¿qué he llegado? He llegado a la conclusión de que A por B transpuesta es 2 veces la identidad. Si A por B transpuesta es 2 veces la identidad, ahora elevo a n. Al elevar la matriz de la izquierda a n, tengo que elevar a n también a la matriz de la derecha. Bien, y la matriz de la izquierda elevado a n es el miembro de la izquierda que tengo que demostrar, y ahora tengo que demostrar que esto es igual a 2 por n elevado a i, pero eso es evidente, porque si yo multiplico 2i n veces, el 2 que es escalar pasa elevado a n veces, quedaría 2 elevado a n por i elevado a n. Pero i elevado a n es la matriz de identidad multiplicada por sí misma n veces, pero la matriz de identidad actúa como el elemento neutro del producto, entonces i por i por i por i, así n veces me da la matriz i. Así que esto es 2n por i, con lo cual queda demostrado lo que pretendo, que es que ABT elevado a n es 2 elevado a n por i. Bien, esto sería la demostración del apartado C. Bien, y por último, continuamos. Vamos al problema número 2. Dada la matriz, me da una matriz de orden 3 con un parámetro m. Calcular el rango de la matriz en función del parámetro real. Bueno, es una matriz 3×3, entonces el rango a lo sumo puede ser 3. ¿De qué depende de que sea 3 o que no sea 3? Si el determinante es distinto de 0, el rango es 3, evidentemente, porque la propiedad es un menor de orden 3, no nulo. Así que vamos a hacer el determinante de A. Hacemos el determinante de A y me queda, bueno, lo hago por la regla del Sarrus, m por m al cuadrado por 1 es m al cubo. Aquí por la paralela a la diagonal principal por encima es 0. Por la diagonal secundaria es menos 4m al cuadrado más 4m. Y por la secundaria 0, 0, menos 2m al cuadrado. Bueno, me quedaría esto al hacerlo por la regla de Sarrus. Voy a desarrollar estos paréntesis y simplificar, y finalmente me queda este polinomio de grado 3 en m que puedo sacar factor a m al cuadrado que multiplica a 2 menos 3m. De esta manera ya veo claramente qué valores de m anulan este determinante, y este determinante se anula para m igual a 0 por este factor, por el factor m al cuadrado, y se anula para m igual a 2 tercios por el factor 2 menos 3m, es decir, si 2 menos 3m es igual a 0, m es 2 tercios, ¿no? Entonces me queda estos dos valores que son en los que tengo que estudiar los casos para analizar cuál es el rango de A. Entonces, el primer caso es evidente, es decir, si m es distinto de 0 y m es distinto de 2 tercios, que sería el caso más normal, más genérico, digamos, el determinante de A es distinto de 0. Porque el determinante, repito, solo se anula para estos dos, es decir, para cualquier otro valor no se anula. Si el determinante de A es distinto de 0, hemos encontrado en A un menor de orden 3 no nulo, que es la propia matriz A. Así que el rango de A es el orden de ese menor no nulo, que sería 3. Es una matriz 3×3, el rango es 3.
pues ya tengo que si m es distinto de esos dos números, el rango es 3. Y si m es igual ahora a 0, ¿qué ocurre? Si m es igual a 0, voy a ver quién es A. Sustituyo m por 0 en A. Y al sustituir m por 0 en A, me queda esta matriz. ¿Y esta matriz qué rango tiene? Evidentemente el determinante es 0 y por lo tanto el rango no puede ser 3. El rango tiene que ser inferior a 3. Entonces vamos disminuyendo. Me pregunto, ¿el rango es 2? Para afirmar que el rango es 2 tengo que encontrar un menor de orden 2 no nulo. Es decir, una matriz aquí dentro de orden 2 cuyo determinante sea distinto de 0. Y no la encuentro, no la hay. Por mucho que lo intentéis, como fijaros, es que estas dos columnas de ceros me van a generar menores de orden 2 con columnas de 0, con una columna de ceros. Entonces no vais a encontrar ningún menor de orden 2 distinto de 0. Así que nos tenemos que ir al siguiente, inmediatamente inferior, que sería el 1. El rango de A es 1. Hay un menor de orden 1, una matriz 1 por 1 es un número real. Entonces, pues sí, un menor de orden 1 podría ser este, por ejemplo. O el 1 o el 1. Cualquiera de los tres me valdría para justificar que el rango de A es 1. Ese sería el rango de A. Si m es 0. ¿Qué ocurre si m es 2? Perdón, si m es 2 tercios, que es el otro caso. Si m es igual a 2 tercios, ahora A sería esta matriz que tengo aquí. Sustituyo m por 2 tercios en la matriz A original y me queda esta matriz. ¿Y qué rango tiene? Sé que 3 no puede ser porque el determinante de A era 0, ¿no? Entonces encuentro un menor de orden 3 aquí, perdón, encuentro un menor de orden 2 no nulo. Aquí sí es fácil encontrar un menor de orden 2 porque aquí hay varios. Por ejemplo, este es un menor de orden 2 cuyo determinante es 0 más 4/27, ¿no? Entonces da 4/27, que es distinto de 0. El rango 2. Con lo cual tengo resuelto el apartado A, porque me dice cuál es el rango de A en función de m. Bueno, el rango es 3 si m es distinto de 0 y distinto de 2 tercios. El rango es 1 si m es 0 y es 2 si es 2 tercios. Vamos con el apartado B, calcular la matriz inversa de A en el caso m igual a 2. Bueno, en el caso m igual a 2, el determinante, bueno, vamos a pasar aquí, lo vamos a hacer aquí a la derecha, el determinante de, sustituyo A, en principio A por m por 2 en la matriz A. Y entonces obtengo, si m es igual a 2, obtengo esta matriz. Tengo que tener a la vista la matriz con la que voy a trabajar y voy a hacer la inversa ahora de esta matriz. ¿Cuánto vale el determinante de A? El determinante de A, fijaros que el determinante lo tengo calculado para cualquier valor de m aquí. M cuadrado por 2 menos 3m. Como estoy ahora en el caso m igual a 2, no hace falta que lo haga por la regla de Sarrus. Lo puedo hacer sustituyendo m por 2 en el valor genérico. Sería 2 al cuadrado 4, 2 menos 3 por 2 es 2 menos 6 menos 4, 4 por menos 4 menos 16. El determinante de A es menos 16. Si no lo queréis hacer así, hacerlo por la regla de Sarrus, pero tener mucho cuidado en no equivocaros. El determinante de A menos 16. Como es distinto de 0, la matriz inversa va a existir. Tengo que seguir el procedimiento. El siguiente paso es la matriz adjunta de A. Y la matriz adjunta aquí la tenéis. Hacerla vosotros antes de nada y comprobar que os da lo mismo que me da a mí. Recordar que la adjunta es tomar los elementos de A, eliminar la fila y la columna donde se encuentran y hacer el determinante del menor de orden 2 que me queda. Y ese determinante cambiarle de signo o mantenerle el signo dependiendo de si la posición en la que estáis suma fila y columna impar o suma fila o columna par. Bien, eso ya lo sabemos hacer. Siguiente paso, la traspuesta de la adjunta. La traspuesta de la adjunta no tiene ninguna dificultad porque es simplemente cambiar filas por columnas o columnas por filas. Y por último, dividir los elementos de la matriz obtenida aquí, la traspuesta de la adjunta, dividirlas por el determinante, es decir, dividirlas por menos 16. Y obtengo ya la inversa. Si yo divido por menos 16 esta matriz y simplifico, obtengo la matriz A inversa, que es lo que me pide el ejercicio. Por ejemplo, 4 partido por menos 16 es menos un cuarto. Aquí este menos un cuarto. O este 2 partido por menos 16 es menos un octavo, simplificando, ¿no? Bueno, menos 16 entre menos 16, de ahí me sale este 1. Vale, pues pasamos al apartado C. Dice, calcular el número real m para cual el determinante de la matriz 2A es igual a menos 8. Bien, tenemos entonces el determinante de A, aquí calculado en función de m, y vamos entonces a ver el determinante de 2A igual a menos 8. Para eso tengo que hallar m, para que ocurra eso. Pues nada, escribimos determinante de 2A igual a menos 8. Ahora bien, bueno, esto se puede hacer de dos formas. Yo creo que vosotros lo que haríais, lo normal, sería multiplicar por 2 la matriz A. Me queda aquí 2m, 0, 2m menos 2, en fin, menos 4m, ¿no? Y
haría el determinante, haríais el determinante por la regla de Sarrus, lo igualaríais a -8 y resolveríais la ecuación resultante. Bueno, yo no lo voy a hacer de esa manera, porque esa es la forma, digamos, inmediata. Yo lo voy a hacer aplicando las propiedades de los determinantes, que creo que para eso se plantea la pregunta, aunque no me exigen que lo haga, evidentemente, de un modo particular, pero lo voy a hacer así. Fijaros, el determinante de un número por una matriz, esto es una propiedad de los determinantes, es igual al número elevado al orden de la matriz, que sería 3, por el determinante de la matriz. Es decir, que el número, que sería el escalar, sale fuera del determinante elevado a el orden de A. Como es una orden 3, sería 2 al cubo y dentro queda el determinante de A. Es decir, que esto es 2 al cubo por determinante de A igual a -8. 2 al cubo es 8. El 8 pasa dividiendo al -8 y me queda que el determinante de A es igual a -1. Pero el determinante de A ya lo tengo aquí calculado desde el principio. De ahí a que aprovecho yo los resultados anteriores, no tengo que hacer determinantes nuevos. Y entonces me queda que el determinante ya lo pongo de esta forma, en forma polinómica desarrollada aquí, en -3m al cubo más 2m al cuadrado. Pues -3m al cubo más 2m al cuadrado igual a -1. El -1 pasa sumando al primer miembro y me queda esta ecuación igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación. Esta es una ecuación de grado 3 que la tenemos que resolver, la única forma de resolverlo es por Ruffini, siempre que tenga soluciones enteras, y las va a tener. Por Ruffini ponemos sabéis que el método es poner los coeficientes en orden decreciente, desde el de grado 3 hasta el término independiente, poniendo ceros donde falten coeficientes. Por ejemplo, aquí le falta el de la m, no aparece la m, por tanto quiere decir que el coeficiente es 0. Y siempre que hagamos una división por Ruffini y los coeficientes del polinomio dividendo, en este caso sumen 0, y efectivamente lo suman, siempre va a entrar a 1. Así que yo sé que esto va a entrar a 1. Entra 1 aquí y ahora ya sabéis cómo es el procedimiento. Bajo el -3, 1 por -3, -3, -3 más 2, -1, 1 por -1, -1, -1 más 0, -1, y 1 menos 1, -1, y efectivamente el resto es 0. Entonces la factorización que obtengo de este polinomio es m menos 1 por -3m al cuadrado menos m menos 1. Es decir, tengo esto. Entonces, esto se anula cuando m menos 1 es 0, es decir, cuando m es igual a 1. Cuando m es igual a 1 se anula, es solución. Y también se anula cuando este polinomio de grado 2 se anula. Pero si yo quiero resolver este polinomio de grado 2, quiero averiguar para qué valores de m se anula este polinomio de grado 2. Tengo que utilizar la ecuación de segundo grado. Entonces me queda la ecuación de segundo grado. Fijaros que la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac del discriminante es 1, que es b cuadrado, menos 12, me queda menos 11, me queda raíz de menos 11. Quiere decir que este polinomio no se anula nunca porque el discriminante es negativo. Así que la única solución es m igual a 1, que es lo que es la solución que me pide el apartado C. Calcular m para que ocurra que el determinante de 2a sea menos 8. Bueno, esta es la forma de hacerlo sin necesidad de hacer ningún determinante nuevo. El resultado os tiene que dar igual, de la otra forma, como os lo he planteado yo. Si queréis hacerlo así, aquí no me dice que lo haga de una manera específica, así que os darían válido ambos métodos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dadas las rectas R y S, indicar justificadamente la posición relativa de ambas. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, voy a pasar a ecuaciones paramétricas la recta R. Para pasar a ecuaciones paramétricas la recta R veo muy fácil que si le llamo Z a un parámetro, le doy un valor paramétrico a Z, por ejemplo, Z igual a, le llamo nu, ya me aparece la X despejada. X es menos, perdón, la Y, primero despejo la Y. La Y es 2 menos 3 nu, eso es la Y, en función del parámetro nuevo, que es nu. Y x es menos 1 más z, menos 1 más nu. Ya tengo la ecuación paramétrica de R. Ahora las ecuaciones paramétricas de S. Para las ecuaciones paramétricas de S le llamo a z, le voy a llamar alfa. No le llamo nu porque si trabajo con dos rectas en el mismo ejercicio y las trabajo en forma paramétrica, al parámetro no le podéis utilizar la misma letra porque puede dar lugar a mucha confusión. Siempre utilizar letras distintas. Bueno, pues lo dicho, si z es igual a alfa, y es menos 3 más 4 alfa, lo pongo, fijaros, siempre en el orden que vienen expresadas las paramétricas, primero la constante y luego el parámetro, al final el parámetro,
y x es 4 menos 5 alfa. Aquí ya están ordenadas, x es 4 menos 5 alfa. Bueno, ya tengo las dos rectas. Y ahora, para estudiar la posición relativa, lo que voy a hacer es estudiar el sistema formado por ambas. Es decir, si yo supongo, voy a suponer, o voy a estudiar, voy a buscar la posibilidad de que haya puntos en común, ¿no? Entonces, si hay puntos en común, como los puntos de R son de esta forma y los puntos de S son de esta, si hay puntos en común, tienen que verificar que la X coinciden, la Y coinciden y las Z coinciden. Entonces, tengo que igualar estas ecuaciones. Si yo igualo las X, las Y y las Z y ordeno con nu y con alfa, obtengo un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son la nu y la alfa, los parámetros. Y este sistema tiene por matriz principal, estudio los rangos para ver si el sistema es compatible, incompatible, etcétera, ¿no? Entonces, estudio el rango de la matriz principal. La matriz principal es la matriz de las incógnitas. Como son nu y alfa, es esta la matriz principal. El rango, evidentemente, es 2, porque aquí, a lo sumo, puedo encontrar el orden mayor que yo puedo encontrar es de orden 2 por 2. Así que encuentro un menor de orden 2 no nulo. Sí, vale, cualquiera que esté por cualquiera de orden 2 que tome me da distinto de 0, no nulo. Por tanto, el rango es 2. Y voy con la ampliada. Bueno, si el rango, aquí fijaros una cosa importante. El 1 menos 3, 1, el 1 menos 3, 1 es el vector director de R, que son los coeficientes de nu. La primera columna es el vector director de R. Y el 5 menos 4 menos 1 es un vector director de S. Aunque esté cambiado de signo no importa, porque el vector dirección me da igual que sea cambiado de signo o no, porque el cambio de signo lo único que indica es sentido opuesto, pero para la dirección me sirve igual en un sentido o en otro. Entonces, aquí tengo los dos vectores directores donde me dice que el rango es 2. Eso quiere decir que las dos columnas son linealmente independientes. O dicho de otra manera, los vectores son linealmente independientes. Si los vectores son linealmente independientes, tengo un dato importante, que es que no pueden ser las rectas ni paralelas, porque entonces los vectores serían dependientes, ni paralelas, ni ser coincidentes. Con lo cual, yo sé que las dos rectas me quedan dos alternativas. O que se corten en un punto o que se crucen. Si se cortan en un punto, quiere decir que hay un punto en común y por tanto el sistema tendría solución única, porque es un punto de corte. Y si se cruzan es que no tienen puntos en común, por lo tanto el sistema sería incompatible. Así que me falta por ver el rango de la matriz ampliada. El rango de la matriz ampliada, estudio su primero para ver el rango, estudio su determinante, porque si su determinante es distinto de 0, el rango es 3. Si su determinante es 0, el rango es menor que 3, sería 2. Y resulta que el determinante de esta matriz es 5. Como es distinto de 0, el rango vale 3. Como fijaros, el rango de la principal 2, el rango de la ampliada 3. Por el teorema de Rouchet, sistema incompatible. Y si el sistema es incompatible, quiere decir que no hay puntos en común. Es decir, no hay soluciones en común, no hay puntos en común. Si no hay puntos en común, las dos rectas se cruzan, porque sé que los vectores tienen distinta dirección, porque son independientes. Así que, conclusión, R y S se cruzan. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Hay más formas de hacer la posición relativa de dos rectas. Pero bueno, básicamente es un modo de explicar también la interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Lo que significa. Bien, pasamos al apartado B y el apartado B me dice hallar la ecuación de la recta L que pasa por el origen y corta a R y a S. Bueno, entonces la situación aquí es la siguiente. Yo tengo dos rectas R y S, que son estas dos rojas que están aquí, que sé que se cruzan, es decir, no tienen puntos en común. Tienen distintas direcciones. Y tengo que calcular la ecuación de otra recta, que le voy a llamar L, aquí le llama L, yo no sé si al final le llamo L o le llamo T o no sé cómo le llamo, ya veremos, que pasa por el origen de coordenadas, por el 0, 0, 0, que es este punto que está aquí, y se apoya, corta a R y a S, se apoya en R y en S en dos puntos, P y Q. Bueno, ¿cómo hago yo estos ejercicios? Bueno, yo este ejercicio lo hago razonando de la siguiente manera. Digo, sea P un punto de R. Entonces, como R tiene estas ecuaciones paramétricas que tengo escritas aquí, el punto P tiene de coordenadas menos 1 más nu, 2 menos 3 nu y nu. Es decir, que P lo puedo escribir de esta forma. Ahora sea Q un punto de S. Ojo, el punto de apoyo de Q. Y Q, como pertenece a S, y S tiene estas ecuaciones paramétricas, el punto Q es un punto genérico de S, es de esta forma 4 menos 5 alfa, menos 3 más 4 alfa y alfa. Bueno, pues de lo que se trata es de averiguar un valor de nu y un valor de alfa para
para obtener estos dos puntos. Si yo tengo esos dos puntos, o con que obtenga uno ya es suficiente, porque sería la recta que pasa por dos puntos, ¿no? Al tengo el O, el 0, 0, 0, eso es fijo, y si tengo P es la recta que pasa por los puntos O y por los puntos y por el punto P. O y si tengo Q también me sirve, ¿no? Porque sé que los tres están alineados. Y ahora, ¿y cuál es la condición para que esto ocurra? Fijaros que O, P y Q están alineados. Si tres puntos están alineados, el vector OP y el vector OQ tienen la misma dirección. Si el vector OP y el vector OQ tienen la misma dirección, eso quiere decir que los dos vectores OP y OQ son linealmente dependientes. O dicho de otra forma, el rango formado por OP y por OQ tiene que ser 1. ¿Y quién es OP? OP son las coordenadas de P menos las coordenadas del origen. Pero como el origen es el 0, 0, 0, OP, el vector OP tiene de componentes las coordenadas de P, porque sería menos 1 más U menos 0, 2 menos 3U menos 0, U menos 0. Y lo mismo ocurre con OQ. OQ son las coordenadas de Q, el vector OQ serían las componentes, porque estos son vectores posicionales de los puntos. Bueno, el rango tiene que ser 1. Para que el rango sea 1, o sea, vais siguiendo el razonamiento. Para que el rango sea 1, los menores de orden 2 tienen que ser nulos, porque si yo encontrase un menor de orden 2 no nulo, el rango sería 2. Así que para que el rango sea 1, repito, los menores de orden 2 tienen que ser 0. Entonces cojo los tres menores de orden 2 posibles aquí, que son que es coger la primera y la segunda columna, tiene que ser 0. Si yo hago este determinante, lo igualo a 0 y agrupo, es decir, hago las operaciones, sumo todo lo que tiene nu, sumo todo lo que tiene alfa y sumo todo lo que tiene alfa por nu y me va a quedar, bueno, esto sería el desarrollo del determinante igualado a 0, me va a quedar una ecuación que es esta que está aquí. 6 alfa más 9 nu menos 11 alfa por nu igual a 5. Ahora cojo otro menor que sería el formado por la primera columna y la tercera columna. Y haciendo este desarrollo igualando a 0, me va a quedar esta ecuación, esta segunda ecuación. Tengo esta 1 y 2. Y por último cojo el menor de orden 2 formado por la segunda y la tercera columna. Y igualo a 0. Hago el desarrollo, tal, y me va a quedar esta ecuación. Pues tengo que resolver este sistema donde las incógnitas son alfa, nu. Y bueno, y aquí tengo una tercera incógnita que sería alfa por nu. Si tengo alfa y nu, evidentemente esto me va a dar el producto de alfa por nu, pero voy a comprobar que efectivamente es así. Fijaros entonces en el sistema. Paso de hoja y tengo lo mismo que tenía anteriormente. Y este es el sistema que se genera con estas tres ecuaciones. Y ahora lo resuelvo. Lo resuelvo por el método de Cramer. Sabéis que el método de Cramer consiste en dividir los siguientes determinantes. Bueno, primero calculo el determinante de la matriz principal de este sistema. Cojo los coeficientes de las incógnitas, 6, 9, menos 11, menos 1, menos 4, 6. Bueno, esto ya lo sabemos hacer. Y este determinante me da 50. Y entonces el alfa, que es la primera incógnita, es el cociente entre, en el denominador, el determinante de la principal, 50, y el numerador es el determinante de la principal, pero sustituyendo en la columna de alfa, que en este caso es la primera, por el término independiente. Fijaros que la columna de los términos independientes es 5, 0, 0. Entonces poniendo 5, 0, 0 aquí. El determinante del numerador es muy fácil al tener ceros en la primera columna porque se puede hacer desarrollando por adjuntos de la primera columna. Entonces yo este determinante lo haría cogiendo y diciendo 5 multiplicado por el determinante por su adjunto. Y su adjunto es el determinante del menor de orden 2, menos 4, 6, 3, menos 7, que es menos 4 por menos 7 es 28, 28 menos 18 es 10. Y sería 5 por 10, 50. Este determinante daría 50. 50 entre 50, 1. Me da 1. Alfa vale 1, con lo cual si todo estuviera correcto, y espero que lo esté, si no me he equivocado, aquí lo fácil es, claro, aquí es equivocarse en un signo, en una operación. Si alfa es igual a 1, fijaros que ya voy a tener Q. Y si tengo Q, la recta que yo estoy buscando es la recta que pasa por O y por Q. Con lo cual aquí ya acabaría. Pero bueno, yo voy a calcular igual nu y alfa por nu para comprobar que me sale todo bien. Calculo nu es lo mismo, pero sustituyendo ahora en la segunda columna el 5, 0, 0 y haciendo el desarrollo por los adjuntos del 5, aquí en esta posición sería 5 por su adjunto que sería 7, 7 menos 12, menos 5, pero cambia de signo el adjunto porque estamos en la posición 1, fila 1, columna 2, que suma impar. Entonces esto me daría 5 por 5, no por menos 5. 5 por 5 me da 25 entre 50. 25 entre 50 es un medio, eso es el valor de nu. Con lo cual ya voy a tener P.
Ya he calculado los puntos de apoyo, P y Q, al tener alfa y nu. Y lo único que me falta es, para que todo salga bien y para que no haya fallo, que alfa por nu, que es la tercera incógnita, coincide efectivamente con 1/1 medio, que es un medio. Si me tiene que dar un medio, pero me tiene que dar un medio, me va a dar un medio, pues lo voy a comprobar. Calculo la tercera incógnita, que es alfa por nu, y el 500 va en la tercera columna. Y me da efectivamente, ya no lo compruebo, ya lo podéis comprobar vosotros, me da 25 entre 50, me da un medio, que era lo esperado. Como alfa es 1 y es el más fácil de sustituir, es más fácil de sustituir el 1 que el 1 medio, que nu, lo que voy a tomar es el punto Q, sustituyendo alfa por 1 en Q. Fijaros que Q va a depender de alfa. Entonces, ¿qué punto me da Q? Pues Q sería este. ¿De dónde salen estos valores? Sería 4 menos 5 por 1, que sería menos 1, menos 3 más 4 por 1, que sería 1, y alfa, la tercera coordenada de Q, 1. Tengo el punto Q. Si tengo el punto Q y tengo el punto O, la recta que estoy buscando, pues voy a coger como punto el punto O, el 0, 0, 0, y como vector el vector OQ, el vector OQ que es menos 1, 1, 1, porque es Q menos 0. Entonces, la recta que estoy buscando es esta, X menos 0 y menos 0, Z menos 0, y el vector, el menos 1, 1, 1. Entonces, es forma continua, eso sería la recta L. También podría coger el punto P, sustituyendo nu por un medio. Me daría otro punto y el vector OP, por ejemplo, y me daría la misma recta, aunque a lo mejor la expresión fuera diferente. Al final la recta es la misma, siempre va a dar la misma recta. Bueno, pues este es el problema hecho de esta manera. Hay otras formas de hacer este ejercicio por intersecciones de planos y tal, pero yo lo hago por vectores, que es la forma que a mí más me gusta, aunque sea a lo mejor un poquito más trabajosa. Bien, y pasamos al siguiente problema. Me dan los planos π1 y π2 expresados en forma cartesiana uno, en forma paramétrica el otro, y una recta expresada en forma continua. Me pide calcular la posición relativa de π1 y π2. Bueno, pues para calcular la posición relativa de π1 y π2, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir la ecuación cartesiana de π2 a partir de las paramétricas. Y la ecuación cartesiana es el desarrollo de este determinante igualado a 0, donde la primera fila es x menos el punto es el menos 1, 1, 0, que es el punto, es el término independiente en las paramétricas, ¿no? Sería x más 1, y menos 1, z menos 0. Y luego serían los vectores que dirigen el plano, y los vectores que dirigen el plano son los coeficientes de los parámetros, son los coeficientes de alfa, que son el 1, 1, 1, y los coeficientes del otro parámetro beta, que es el 0, en el primero, 0, 1, menos 1. De ahí salen estos dos vectores, ¿no? Son repito, los coeficientes de alfa para la segunda fila y los coeficientes de beta para la tercera fila. Y hago este desarrollo. Este desarrollo lo hago por los adjuntos de la primera fila, o lo podéis hacer por la regla de Sarrus, como queráis. Esto sería x más 1 por su adjunto, que es menos 2, x más 1 por menos 2, y menos 1 por su adjunto, que su adjunto es 1, y más z por su adjunto, que es 1 también. Entonces, haciendo aquí el desarrollo de estos paréntesis y agrupando, me queda que menos 2x más y más z menos 2 es igual a 0. Menos 2, no, menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque es menos 2 por 1, menos 2, menos este 1 que aquí, menos 3, efectivamente. Bueno, esta sería la ecuación del plano π2. Y ahora, para hallar la posición relativa de π1 y π2, pues tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Tengo que resolver este sistema, ver cómo es. Y para ello, para resolver este sistema, voy a ver si tiene puntos en común, si no tiene puntos en común, etcétera. Para resolver este sistema, calculo el rango de la matriz principal y resulta que el rango de la matriz principal es 1. ¿Por qué? Porque aquí todos los menores de orden 2 que podáis tomar, todos tienen determinante nulo. Fijaros que la primera fila y la segunda fila son proporcionales, es decir, la segunda es la primera multiplicado por menos 1. Entonces, cualquier menor de orden 2 que toméis va a tener dos filas proporcionales, o sea, todos esos determinantes de orden 2 van a dar 0, con lo cual el rango es 1. Y la ampliada, si cojo la matriz ampliada, ahora al añadir el menos 4, 3, y si cojo este menor de orden 2, fijaros que aquí el determinante ya es distinto de 0. El rango, por lo tanto, de esta matriz es 2. Si los rangos son distintos, el sistema es incompatible, según el teorema de Rouchet. Y si el sistema es incompatible, rango 2, para el rango 2. Y si el sistema es incompatible, los dos planos no tienen puntos en común. Si dos planos no tienen ningún punto en común,
La solución está clara. ¿Cómo tienen que ser los planos? Tienen que ser paralelos. Sistema incompatible, planos paralelos. Porque si fuera compatible determinado con solución única, no pueden tener dos planos nunca. Dos planos tienen, las posiciones relativas son, o se corta en una recta, sería un sistema compatible indeterminado, con rango 2, rango igual a 2, igualados los dos rangos a 2, y serían coincidentes si los rangos son 1 en los dos, tendría infinitos puntos en común, pero los rangos tendrían que ser 1 en los dos, y el caso paralelo es que es uno rango 1 y otro rango 2, que es este caso. Bueno, calcular el punto P' que es simétrico al punto P 1,00 respecto del plano π1. Bueno, este es el típico ejercicio de calcular el simétrico de un punto respecto de un plano. Yo tengo un punto P, tengo un plano pi y que tengo que calcular el simétrico que está aquí, que es este P'. El simétrico, primero lo que calculo es la proyección ortogonal de P sobre M y a partir de aquí P' de forma que M, que es la proyección ortogonal sobre el plano, es el punto medio entre P y P'. Y para calcular M, M es un punto de corte entre esta recta, entre la recta roja y el plano. Y esta recta roja, ¿por qué se caracteriza? Pues en primer lugar que pasa por el punto P, que es conocido, y es perpendicular al plano, es decir, tiene como vector director el vector normal del plano. Entonces esa recta es lo primero que voy a calcular, le llamo S. A esta recta roja la voy a llamar S. Y S pasa por el punto P, que es el 1, 0, 0, fijaros aquí, X igual a 1, Y igual a 0, Z igual a 0, y tiene vector director el vector normal del plano, y el vector normal del plano es el 2 menos 1 menos 1. Si el vector normal del plano es el 2 menos 1, que son los coeficientes de x y z, aquí tengo que multiplicar, aquí tengo que sumar 2 nu, menos 1 por nu, menos 1 por nu. Nu es el parámetro, aquí le podéis llamar t, alfa, lambda, el parámetro como os dé la gana. Bueno, yo tengo ya la recta. ¿Y ahora cómo calculo la intersección de esa recta con el plano? Bueno, pues para calcular la intersección de la recta con el plano, pues como el punto que yo estoy buscando, M, va a tener esta forma por estar en la recta, pero también tiene que satisfacer la ecuación del plano por estar en el plano. Quiere decir que al sustituir x por 1 más 2 nu en el plano, y por menos 1 en el plano, y z por menos nu en el plano, sumarle a 4 me tiene que dar 0, es decir, se tiene que verificar la ecuación del plano al hacer esas sustituciones. Entonces, ahí es lo que estoy haciendo aquí. Hago operaciones y me queda 4 nu más 2 más nu es 6 nu, 6 nu igual a menos 6, nu igual a menos 1. Si nu es igual a menos 1, ya tengo el punto M que estoy buscando. Sustituyo nu por menos 1 aquí en la ecuación paramétrica de la recta y tengo que el punto M es el 1 menos 2 menos 1, menos 1 menos menos 1, 1, menos menos 1, 1. Entonces es el menos 1, 1, 1. Ese es el punto M. Como yo lo que tengo que calcular es el simétrico, que es P', pero sé que M es P más P' partido por 2, porque es el punto medio entre P y P', M. Como quiero P', despejo P', y P' es 2 por el 2 pasa multiplicando a la M y la P pasa restando. P' es 2M menos P. 2 por M es 2 por menos 1, 1, 1, que es menos 2, 2, 2. Le resto P, que era 1, 0, 0, y hago esta resta componente a componente y ya tengo el valor de P', que es el punto que me piden. Y el apartado C, calcular si existe el punto de intersección entre π1 y R. Pues el punto de intersección es lo que hice antes aquí, pero con la recta S, con el plano pi. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la recta R. Es decir, la recta R la tengo aquí. Puedo pasarla a paramétricas también, porque es más cómodo de trabajar en paramétricas. Aquí la paso a paramétricas. El punto es el 1, 0, 2, que es lo que resta en los numeradores, ¿no? El 1, 0, 2, aquí aparece 1, 0 y 2. Y el vector director son los denominadores, es 1, 2, menos 1. Por eso me queda aquí alfa, 1 por alfa, más 2 por alfa, menos 1 por alfa. Este le llamo alfa para no llamarle nu, para no mezclarlo con la otra recta. Bien, y como tengo que hallar la intersección con π1, pues lo mismo que hice antes, tengo que sustituir x por 1 más alfa en la ecuación del plano, lo mismo y 2 alfa en la ecuación por la y 2 menos alfa por la z, sumarle 4 y igualarlo a 0.
Aquí está, he hecho esto y ahora hacer la operación y me queda una incógnita que es alfa y me queda que alfa es igual, despejando alfa, queda que alfa es menos 4. Si alfa es menos 4 hay un punto de corte. ¿Cuál es el punto de corte? Es 1 menos 4, 2 por menos 4, 2 menos 4. Ese sería el punto de corte que me da menos 3, menos 8, 6. ¿De dónde sale el menos 3? 1 menos 4, menos 3. 2 por menos 4, menos 8. Y 2 menos 4 es 2 más 4, que es 6. Ese sería el punto de corte de la recta R con el plano π1. Siguiente ejercicio. Consideremos la función cociente de polinomios, obtener el dominio y los puntos de corte con los ejes. Bueno, el dominio, como es un cociente, son los puntos de R que no anulan el denominador. O dicho de otra manera, el dominio son aquellos puntos, todos los números reales, excepto los que anulan el denominador. ¿Qué valores anulan el denominador? Pues el denominador aquí es muy evidente, ya no lo escribo, sería resolver la ecuación x al cuadrado menos 4 igual a 0, y x al cuadrado menos 4 me genera x al cuadrado igual a 2, x igual a más menos, x igual a más menos, x al cuadrado igual a 4, x igual a más menos 2, raíz de 4 más menos 2. De ahí que el dominio sea todo R, excepto el menos 2 y el 2. Entonces el dominio es la recta real dividida en 1, 2, 3 trozos, porque tengo que quitar el menos 2 y el 2. Puntos de corte con los ejes. El eje de las X, para calcular el punto de corte con el eje de las X, tengo que igualar a 0 la función. Y si igual a 0 la función, el numerador tiene que ser igual a 0, y si el numerador es igual a 0, resulta que x al cuadrado tendría que ser menos 3, con lo cual x sería la raíz cuadrada de un número negativo. En consecuencia, esta ecuación no tiene solución dentro del cuerpo de los números reales, así que no hay puntos de corte con el eje de las X. Esa es la conclusión que se obtiene de aquí. Y con el eje de las Y, con los ejes de las Y, tengo que calcular la X vale 0 y tengo que calcular la imagen del 0. Y la imagen del 0, si X vale 0, la imagen es f de 0. Y f de 0 es sustituir x por 0 en la función y me queda 3 entre menos 4, que es menos 3 cuartos. Así que el punto de corte con el eje de las Y es el 0 menos 3 cuartos. Ya están los puntos de corte con los ejes y el dominio. Ahora vamos con las asíntotas. Para hallar las asíntotas y al tratarse de un cociente de polinomios debemos saber varias cosas. La primera es que los candidatos a ser asíntotas verticales van a ser los puntos que no están en el dominio, es decir, van a ser el menos 2 y el 2. ¿Por qué digo candidatos y no digo ya directamente el menos 2 y 2? Tengo que comprobar que el límite cuando x tiende a menos 2 y cuando x tiende a 2 me da infinito. Si no fuese así, entonces no serían asíntotas verticales. Así que lo primero que tengo que comprobar es si el límite cuando x tiende a 2 o a menos 2 da infinito. Aquí, como el límite me va a dar igual, ya hago los dos conjuntamente, tanto a 2 como menos 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado sigue dando 4 también. Entonces esto me daría 7. Mientras que el denominador me da 0, y 7 partido por 0 en el contexto de límites no es una indeterminación, es un infinito, así que efectivamente si el límite da infinito, x2 y x menos 2 son asíntotas verticales. Otra cosa que debemos saber es que si los grados son iguales, va a tener asíntotas horizontales y no va a tener asíntotas oblicuas. Y si el grado del numerador es mayor en una unidad al grado del denominador, va a tener asíntotas oblicuas. Si no, no las va a tener. Si no, no. Entonces, en este caso, va a tener asíntotas horizontales y oblicuas no, porque los grados son iguales. Y para hallar las asíntotas horizontales hay que hallar el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y el límite cuando x tiende a infinito de la función, en este caso, es 1, porque al tener los grados iguales, estos límites son los cocientes de los coeficientes de mayor grado. Si no lo hacéis por el método del L'Hopital, por la regla del L'Hopital, y os sale 1 también, porque si tenéis que ir derivando os va a dar 1 al final. Entonces el límite es 1 y igual a 1 es una asíntota horizontal. Entonces no tiene asíntotas oblicuas, porque si yo calculo la asíntota oblicua igual a mx más n y calculo la pendiente m, que es el límite de f de x partido por x, me va a dar 0. M me va a dar 0. Si m es igual a 0, una recta de pendiente 0 es una recta horizontal, y las rectas horizontales ya las tengo calculadas aquí, igual a 1. Bien, no tengo más asíntotas en este caso. Vamos al apartado C, intervalos de crecimiento y decrecimiento en los extremos. Para hallar el crecimiento, decrecimiento y extremos necesito
la primera derivada, calcular la derivada. Así que vamos a calcular la primera derivada. La derivada de un cociente es derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x también, por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado. Haciendo las operaciones en el numerador y simplificando todo lo más posible, me queda el numerador menos 14x partido por x cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto se anula, hay que ver dónde se anula para ver cuáles son los puntos críticos de la derivada. Se anula para cuando menos 14x es 0, es decir, cuando x es igual a 0, y este punto crítico me va a dividir el dominio en los intervalos de crecimiento y decrecimiento siguiente. El dominio, recordar que había que quitarle el menos 2 y el 2, así que el primer intervalo de crecimiento es desde menos infinito hasta menos 2. A continuación, de menos 2, y nos encontramos con el 0, de menos 2 al 0. Del 0 al siguiente que nos encontramos, que es el 2, que hay que quitar del dominio, y del 2 a más infinito. Queda el dominio dividido de esta forma, donde en cada uno de estos intervalos el signo de la derivada o es positivo o es negativo. Nunca es nulo, porque el nulo solamente es para el punto x igual a 0. Entonces, o siempre es positiva o la derivada, o siempre es negativa. Para saber si es positiva o negativa en los intervalos, ¿qué hacemos? Pues tomamos un punto cualquiera del intervalo, un punto de referencia, da igual el que toméis, siempre se suelen tomar los más sencillos, aquí el menos 3, por ejemplo, y sustituimos en la derivada. Al sustituir en la derivada me queda menos 14 por menos 3, eso es positivo. El denominador es un cuadrado siempre es positivo, así que ya no sustituyo la x aquí, porque sé que el denominador va a dar positivo. Positivo entre positivo, positivo, así que f' de menos 3 mayor que 0. Eso quiere decir que la derivada en todo el intervalo es positiva, así que por la caracterización del crecimiento y del decrecimiento, si la derivada es positiva, la función es creciente en todo el intervalo. Lo mismo hago con menos 2, 0. Tomo un punto del intervalo, pues el menos 1. Calculo f' de menos 1 y f' de menos 1 me va a dar positivo también. Función creciente en el intervalo menos 2, 0. Ahora en 0, 2 tomo el 1. Y el 1 me da menos 14, me da negativo en el numerador, positivo en el denominador, negativo entre positivo y negativo. Derivada negativa, función decreciente en el 0, 2, y por último cojo aquí el 3 y calculo la derivada en 3, el signo de la derivada, no el valor me da igual, y me queda negativo, función decreciente. ¿Dónde tiene extremos? Donde cambia de creciente a decreciente, o al revés. Y aquí observo que cambia de creciente a decreciente en el 0. Aseguraros de que el punto de cambio está en el dominio. ¿El 0 está en el dominio? Sí, entonces en el 0 hay un extremo. Si el 0 no estuviera en el dominio, no habría nada ahí, ¿eh? Entonces, crecientes para arriba, decreciente para abajo, hay un máximo relativo. Un máximo en 0, que es donde cambia. En x igual a 0 hay un máximo relativo. Y el punto completo sería el 0 y la imagen del 0, que era el menos 3/4, era el punto de corte con el eje de la axis. Ahí hay un máximo relativo. Bueno, y por último la primitiva de f de x. Vamos a calcular la primitiva de esta función. Hacer la primitiva de esta función es hacer la integral, y hacer la integral como es un cociente de polinomios donde el grado del numerador es igual al del denominador, o mayor o igual, en este caso igual, se hace en primer lugar la división. Vamos a hacer la división entre los polinomios. La división aparece aquí hecha, x al cuadrado más 3 entre x al cuadrado menos 4 entre a 1. Sabéis que ahora multiplicamos por x al cuadrado menos 4 y aquí le cambiamos de signo, sumamos el x al cuadrado, se anula y queda 4 más 3, 7. Como esto ya es de grado 0, es menor que el grado 2, ya hemos acabado, este es el resto. El 7 es el resto, el 1 es el divisor, perdón, el 1 es el cociente, el x al cuadrado es el divisor y el x al cuadrado más 3 es el dividendo. Aplicamos la igualdad que me determina la prueba de la división, que sería dividendo igual a cociente por divisor más resto, y tenemos esta igualdad, que x al cuadrado más 3 es 1 por x al cuadrado menos 4 más 7. Separo este producto, 1 por x más x al cuadrado menos 4 más 7 del resto. Y ahora, como yo lo que quiero es integrar x al cuadrado más 3 entre x al cuadrado menos 4, lo que hago es dividir todo entre x al cuadrado menos 4 para tener la siguiente igualdad. Si yo divido entre x al cuadrado más 4, aquí me queda así, esto no le pasa nada, queda dividido entre x al cuadrado más 4, y ahora esto lo separo en dos divisiones, x al cuadrado menos 4 entre x al cuadrado menos 4 más 7 entre x al cuadrado menos 4. Esto se simplifica y me queda 1. Y entonces la integral de lo que yo quiero hacer, que es este cociente, va a ser la integral de 1 más la integral de 7 partido por x al cuadrado más 4. Porque la integral de una suma es la suma de las integrales. Y la integral de 1 es x. Ya esto ya está resuelto, es inmediato. Y
Ahora queda por integrar 7 partido por x al cuadrado menos 4, donde ahora ya el grado del numerador es inferior al grado del denominador, y esto se hace por el método de los coeficientes indeterminados. Esto se lo han tenido que explicar, donde se factoriza el denominador. La factorización de este denominador es muy sencilla, porque x al cuadrado menos 4 es x más 2 por x menos 2, es suma por diferencia, porque esto es una diferencia de cuadrados. Entonces 7 partido por x al cuadrado menos 4 podéis poner x al cuadrado menos 4, o bien podéis poner x menos 2 por x más 2. Entonces esto se descompone en dos fracciones más simples, donde los denominadores son los factores de x al cuadrado menos 4 y los numeradores son dos valores constantes que se llaman coeficientes indeterminados. Si hago esta suma por el mínimo común múltiplo es el producto de los denominadores, y en el numerador me queda a por x más 2 más b por x menos 2. Como el denominador me va a quedar x menos 2 por x más 2, que es x al cuadrado menos 4, al igualarlo con la primera expresión, si los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales, es decir, que igualo los numeradores, es decir, a por x más 2 más b por x menos 2 tiene que ser igual a 7. ¿Y ahora cómo calculo A y B? Pues para calcular A y B le doy valores a X. ¿Qué valores le doy? Le puedo dar cualquier valor, pero aquí lo más cómodo es darle el valor menos 2 para que aquí se anula esto, y luego darle el valor 2 para que se anule este. Entonces, si X es igual a menos 2, según esta igualdad me queda que A por 0, porque X ahora es menos 2, más B por menos 2 es menos 4B. Menos 4B es igual a 7. Si a X es igual a menos 2, entonces queda que menos 4B es igual a 7. Si menos 4B es igual a 7, B es igual a menos 7 cuartos. Y si x es igual a 2, lo que se anula ahora es el coeficiente de b. Entonces, si x es igual a 2, me queda aquí 2 más 2, 4. 4a, ahora me queda 4a igual a 7. Si 4a es igual a 7, a es igual a 7 cuartos. Bueno, pues ya está, porque entonces ahora me voy aquí a donde me quedé, que es aquí en x más la integral de 7 partido por x al cuadrado menos 4, y tengo lo siguiente. Tengo que la integral de partida es x más... Esto ya lo tenía escrito, ¿no? Y ahora esta integral, como 7 partido por x al cuadrado menos 4 es 7 cuartos partido por x menos 2 menos 7 cuartos partido por x menos 2, la integral es la suma de estas dos integrales. Es decir, que esto sería 7 cuartos, que es a partido por x menos 2, más la integral de menos 7 cuartos partido por x más 2. Y esta integral es inmediata, porque esto es 7 cuartos logaritmo neperiano de x menos 2, y esto es menos 7 cuartos logaritmo neperiano de x más 2. Sumado con la x, que ya estaba fuera de la integral, me queda esto. Le sumo la constante de integración y ya estaría resuelto. Esto sería el resultado. Podéis dejarlo así, yo lo voy a simplificar. Aplicando las propiedades de los logaritmos me queda esto, me queda más simplificado de esta manera. Aquí lo que estoy aplicando son propiedades de los logaritmos, pero si queréis dejar este resultado aquí, en este punto, quedaría perfectamente resuelto. Bueno, pues esta es la integral, es el conjunto de las primitivas. Aquí me dice la primitiva, no me dice ninguna primitiva en concreto. Al sumarle c estoy añadiéndole todo el conjunto de primitivas. Bueno, pasamos al problema número 6. Se desea construir un cuadrado y un triángulo equilátero cortando en dos partes un cable de acero de 240 metros de longitud. Calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado en función del valor x, que corresponde con los metros que mide un lado del triángulo. Bien, entonces, construir un cuadrado y un triángulo equilátero. Ese es un problema de geometría que requiere hacer un dibujo. Yo tengo ahí un cuadrado y un triángulo equilátero. Y me dice que la x, el valor x, corresponde a los metros que mide el lado del triángulo. Entonces, x va a ser lo que mide el lado. Como es un triángulo equilátero, los tres lados son iguales. Así que el total que he utilizado aquí de cable, o de cable de acero, es 3x. Como el cable total es 240, lo que voy a ver es cuánto vale el lado del cuadrado. Entonces el lado del cuadrado, que es lo que me falta, es los 240 metros que tengo en total menos los 3x que ya he utilizado aquí, dividido entre 4. Porque como tengo 4 lados iguales, tendré que dividirlo entre 4. Entonces el lado del cuadrado, repito, serían 240 menos 3x, estos 3x los descarto de aquí porque ya están utilizados en el triángulo, y ese total, que es el 240 menos 3x, sería el perímetro del cuadrado, todo el cuadrado. Cada lado sería dividido entre 4. Bueno, pues esto es importante verlo así. Si 240 entre 4, 60 y menos 3 cuartos de x. Lo voy a poner de esta forma. Lo podéis dejar así si queréis. Yo lo voy a escribir así. Es indistinto, como queráis. Entonces, si ya tengo el lado del cuadrado, ya tengo el área del cuadrado, porque me pide calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado. Entonces, el área del cuadrado sé que es el lado al cuadrado, es esto al cuadrado, a lo que le tengo que sumar el área del triángulo.
Ahora bien, el área del triángulo, recordar que es base por altura partido por 2. La base obviamente es X. La altura no la tengo todavía, pero la altura la puedo calcular por el teorema de Pitágoras. La altura es el tecateto dentro de este triángulo rectángulo, y entonces la altura es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado. Y este cateto es X medios, es la mitad de X. Entonces, la altura del triángulo va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x medios al cuadrado, y x medios al cuadrado es x al cuadrado partido por 4. ¿Esto lo puedo dejar así? No, no conviene que lo dejéis así, vamos a arreglarlo. A ver, esto queda 4x al cuadrado menos x al cuadrado, hago la resta, ¿no? Quedaría 3x al cuadrado partido por 4. Y 3x al cuadrado partido por 4, dentro de la raíz me quedaría la raíz de 3, queda raíz de 3, la raíz de x al cuadrado es x, y partido por raíz de 4 es 2, la raíz de 4 es 2. Entonces esto es lo mismo que esto. Con lo cual ya tengo todo. Tengo el lado del cuadrado, tengo la altura, tengo la base, entonces ya puedo decir quién es el área. El área es el área del cuadrado, que es esto, el lado al cuadrado, y el lado era 60 menos 3 cuartos de x, aquí lo tengo al cuadrado, más el área del triángulo, más el área del triángulo. Y el área del triángulo es base x por altura, que es esto, entonces por eso me queda raíz de 3 de x por x, raíz de 3 de x al cuadrado, partido por 2. Este partido por 2 con este 2 me queda partido por 4. Bueno, pues esta es la función que me piden en el apartado, a calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado en función del valor x, donde x es el lado del triángulo. Ya está, ese sería el apartado A. Vamos con el apartado B. Dice, calcular la longitud del cable necesario para construir el triángulo, solo el triángulo, es decir, la longitud de cable necesario para construir el triángulo es 3x, de modo que la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado sea mínima, y calcular el área mínima. Bien, área del triángulo y cuadrado mínima. El área del triángulo y cuadrado está aquí expresada. Para que esto sea mínimo, la derivada tiene que ser igual a 0, porque eso es calcular un mínimo de esta función, un extremo relativo en esta función. Entonces vamos a hacer la derivada. Y la derivada tengo aquí una potencia que sería 2 por la base elevado a 2 menos 1, es decir, 2 por 60 menos 3 cuartos de x elevado a 1, por la derivada de 60 menos 3 cuartos de x, que es menos 3 cuartos. La derivada de esto es menos 3 cuartos. Y ahora más la derivada de esto. Esto es raíz de 3 cuartos, es una constante, queda donde está, raíz de 3 cuartos no lo derivo, y la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Esa es la derivada. Haciendo aquí operaciones, aquí hay que hacer operaciones porque esto es muy complicado, si no hago la simplificación es muy complicado de igualar a 0. Bien, hago operaciones, este menos 3 cuartos por este 2 es menos 3 medios, 60 menos 3x, es decir, lo que hice aquí fue este menos 3 cuartos multiplicarlo por este 2 de entrada, ¿no? Y aquí este 2 y este 4 simplificarlo, sacar este 2 y dejar un 2 ahí. Y ahora aquí lo que hago es multiplicar menos 3 medios, hago este paréntesis por menos 3 medios. Y me queda esto, y ahora agrupo todo lo que tiene x me queda un polinomio de grado 1, en realidad lo que tiene x sacando factor común, sería el coeficiente de grado 1, y menos 90. Lo voy a dejar así, no lo pongo en decimales. Si queréis trabajar con decimales, es cosa vuestra. Yo, en principio, con decimales me niego a trabajar porque los decimales no dejan de ser una aproximación. Entonces yo lo trabajo con las expresiones, en este caso, racionales y fraccionarias que tengo aquí. Bueno, ya tengo la derivada. Entonces, ¿dónde se anula la derivada? Bueno, pues la derivada se anula cuando cuando esto es igual a 0, cuando x es 90 partido por esto, y 90 partido por esto, el 90 partido por esto me queda 90 por 8, 720, y entre 9 partido por 4 raíz de 3. Esto es el valor de x que anula la derivada. Este es el valor de x. Para saber si es un máximo o un mínimo, pues hacemos el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada, ¿cuánto vale? La segunda derivada es la derivada de esto. Y la derivada de la primera derivada es el coeficiente de x. Es 9 más 4 raíz de 3 partido por 8. Eso es la segunda derivada, que siempre es positiva, además, no depende de x. Así que la segunda derivada en el valor de x, concretamente, me va a dar este valor, que es positivo. Si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo en el punto crítico, en x. Hay un mínimo aquí del área. Entonces, esta es la solución del problema. La solución para que haya un mínimo en el área del cuadrado más el área del triángulo se produce en este valor de x. Entonces, ¿cuál es la longitud del cable necesaria para construir el triángulo? La longitud del cable necesaria es 3x. Y 3x es 3 multiplicado por esto. Y si yo multiplico 3 por eso,
me queda 2160 entre 9 y 4 raíz de 3, que aquí ya finalmente ya puedo poner el valor decimal, que serían 135,6 metros. Bueno, me pide que calcular el área, no lo tengo calculada, me piden calcular el área. Bueno, calcular el área es irme aquí a la función área y sustituir x por este valor. Como es un poco locura, lo tendría que hacer con decimales, ver cuánto vale esto con la calculadora y sustituirlo aquí por x. Y me daría el valor del área. Bueno, no sé por qué me dan unos valores tan raros. Yo espero no haberme equivocado. De todos modos, si me he equivocado, pues perdonar el desliz. Ahora el procedimiento es este. No hay otra forma de hacer el ejercicio. Bueno, espero haberos sido de ayuda. Aquí se acaba ya todos los problemas propuestos. Es un ejercicio, es un examen un poco, a mí particularmente me parece un poco feo. Para la selectividad no me parece tampoco nada sencillo. Pero bueno, eso es lo que hay y paciencia. Espero que os haya salido bien y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.